insulsa fue mi vida que jamás vestí un frac. Imagínese, jamás vestir un frac. Yo creo que Rafa, por su forma de todo, desde su forma de ser, su forma de entender el arte, la creación, la música, yo creo que Rafa era difícil y creo que es difícil que llegue a mayorías inmensas, a masas, ¿no? Es un artista como muy selecto, que hay que entenderlo y hay que meterse en su mundo, ¿no? Quizás yo creo que es un artista de amplias minorías, ¿no? Fue mi vida que jamás vestí un frac. Rafak zan nire ustez batez ere kantuak egiten zituen pertsona bat. Kantuak esan nahi du letrak eta melodia bat, songwriter kontzeptu hori, ezta? Ze letrak eta ze doinuak, eta nik beti aldarrikatzen dut Rafak egiten zituen doinuak, ze melodia, ze kantuak. Rafa es que tenía unos gustos y unas influencias muy diferentes, pues desde la canción francesa, como gente como Gainsbourg, Brel, y luego le gustaban cosas pues desde Maritrini. El tango era yo creo que algo bastante importante para Rafa. Y luego, bueno, gente de rock más alternativa, por supuesto, ¿no? Creo que no se aferraba a un estilo concreto, que bebía de fuentes muy diversas y muy diferentes.